Muy buenas noches al programa de día de hoy a todas y a todos. Universitarios en Debate, el programa del día. Yo soy Ariana Sanabria, estudiante de la carrera de Administración en la Universidad Nacional, y les presento a mi compañero Kevin. Kevin. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy. Mi nombre es Kevin Esquivel y es todo un placer estar acá. A continuación presentaremos a los oradores del día de hoy. Tendremos a Alejandro Morera Torres. Alejandro es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y también es asesor legislativo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Ariana, ¿qué tal? Buenas noches, Kevin, Josué y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Un cordial saludo y muchas gracias por la invitación para conversar el día de hoy de este tema tan interesante. El siguiente de nuestros oradores invitados esta noche es el señor Josué Rivas Valverde. Él es estudiante de Filología Española y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, miembro del equipo de debate de la Universidad de Costa Rica también, egresado del programa de Bachillerato Internacional, participante en varios modelos de las Naciones Unidas y se describe como un apasionado en temas sobre política económica, relaciones internacionales, historia y lingüística. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy agradecido por este espacio. Espero que sea bastante interesante y que la audiencia lo disfrute. Así será. Muchas gracias. Bien, esta noche tenemos preparado un programa pues, especial, más que todo pues, bajo la coyuntura que estamos viviendo. El tema de hoy es el préstamo del Fondo Monetario Internacional, un tema que está en boga actualmente. Bien, sobre este tema, pues hemos visto que en las últimas semanas, bueno, los últimos días más que todo, se han presentado pues, múltiples noticias. La población se ha manifestado en contra de este préstamo, parte de la población, y pues la noche de ayer el presidente pues decide, como decimos popularmente, echar para atrás con esto, ¿verdad? Sin embargo, pues consideramos importante conocer a fondo de este tema y para eso hemos traído pues a este par de invitados súper especiales que nos van a exponer sus posiciones. Y bueno, para iniciar el programa les quiero explicar rápidamente cómo funciona el modelo de este programa. Primeramente tenemos la posición inicial, va a tener 4 minutos para dar su argumento. Luego tenemos una pregunta del primer orador. Tienes 1 minuto para formular la pregunta. La respuesta al segundo orador y tiene 2 minutos para responderla. Luego hay una argumentación libre de 5 minutos en el que ambos pueden intercambiar puntos y también se puede leer algunos comentarios de los cibernautas. Después de la argumentación libre tenemos otros 5 minutos que pertenecen a los del segundo orador y luego preguntas y comentarios del público. Para finalizar la conclusión del primer orador, 4 minutos dispone y el segundo orador también una conclusión de 4 minutos. Seguidamente la conclusión de los oradores y hacemos el cierre del programa. Así es. Creo que si gustan podemos dar inicio al debate. Entonces, Alejandro, tienes 4 minutos para dar tu primer argumento. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo reitero mi saludo a todas las personas que nos están viendo. Pues la noche de hoy yo estaré justificando y argumentando por qué es importante que Costa Rica solicite este préstamo ante el Fondo Monetario Internacional. Para hacer primero una introducción y empezar con mi debate, con mis argumentos, voy a explicar brevemente qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un órgano financiero internacional que tiene la capacidad de otorgar temporalmente recursos financieros a los miembros que pertenecen a esta organización cuando poseen problemas en su balanza de pagos. Y para esto, los estados deben de presentar un plan de estabilización, que ese fue justamente el documento que se presentó por parte del Poder Ejecutivo y que el día de ayer el presidente de la República dijo que se cesará para luego continuar con el debate y escuchar la opinión de las personas.
¿Por qué Costa Rica necesita un préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Primero es importante aclarar que Costa Rica le está solicitando al Fondo Monetario Internacional 1.750 millones de dólares en primera instancia. El déficit fiscal en Costa Rica ha venido aumentando de manera significativa desde antes del 2010, año tras año, y cada vez el Estado posee menos recursos. Y justamente en respuesta a esto, en el 2018 se aprueba la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se esperaba que viniera a dar mayor capacidad al Estado de tener recursos para continuar. Sin embargo, aunado a esto, llega la pandemia en el presente año, cuando el Estado comienza a recaudar más fondos y comienza de nuevo a tener más dinero en sus arcas del Estado. El Producto Interno Bruto disminuye 5%, el consumo en los hogares disminuye 1.9%, el consumo del gobierno aumenta 0.1 punto por ciento, la inversión disminuye 1 punto por ciento del PIB, la demanda externa disminuye 1 punto por ciento, la manufactura 4.5% y los hoteles y restaurantes, que esto lo podemos entender también dentro del turismo, disminuye 35% de sus ingresos. Estamos hablando que este es el principal fuente de divisas o de dólares para Costa Rica y por ende da el desbalance en la balanza de pagos. Esta información la digo de la revisión del programa macroeconómico 2020-2021 del Banco Central de Costa Rica. Y además a esto le sumamos el desempleo, que entre noviembre y enero del año pasado y este año, en ese trimestre, el desempleo rondaba el 20%. Y a terminar julio del presente año, el empleo aumenta 31.1%. Esto de la encuesta continua del empleo del INEC. Y el gobierno en este momento tiene una disminución del 11.4% de la recaudación fiscal, por lo cual tiene menos dinero. Y el Estado requiere dinero para dar la debida atención a la pandemia. Se estima, según el Banco Central, que el déficit fiscal aumentará a un 9.3%. Entonces, reitero, ¿por qué es que el Estado realmente necesita pedir al Fondo Monetario Internacional y por qué tiene que ser el Fondo Monetario Internacional? En primera instancia, el Fondo Monetario Internacional da condiciones más beneficiosas, menos pagos de intereses que en el resto del mercado, que la tasa de interés equivale a una cuarta parte de las tasas que tendríamos en otros mercados. Además, las agencias de calificadores de riesgo también mejorarían casi inmediato la calificación del país. En este momento, la calificación del país está en una categoría de B a punto de bajar a C. Esto lo que haría es una disminución de la inversión extranjera directa y por ende también una reducción de los empleos. Con la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, automáticamente esto da seguridad a los inversionistas para que vengan a Costa Rica. Es como un sello de garantía y es una forma que el Fondo Monetario Internacional le diga al mundo que en Costa Rica sí se puede invertir. Gracias, Alejandro, por tu posición. Josué, tienes 4 minutos a partir de ese momento para realizar su intervención. Bueno, muy complacido por las palabras del compañero Alejandro. A mí me gustaría enfocarme en ciertos aspectos clave, ya que Alejandro dio una descripción bastante precisa de lo que es el FMI, pero también hay unos detalles que no se pueden omitir. Primero, el FMI da dinero, presta dinero a cambio de una serie de medidas y unos lineamientos que cada país debe acoger. Estos lineamientos tienen cierta naturaleza que hay que revisar a fondo. Entonces, los préstamos per se no son algo malo, dependiendo del préstamo puede ser algo positivo, pero debido a las condiciones del préstamo que tiene el Fondo Monetario Internacional, es que recientemente han habido muchísimas críticas. Y es precisamente que este organismo recomienda una serie de medidas que desgastan el Estado social, democrático y derecho que existe en Costa Rica. Por ejemplo, con la venta de activos, por ejemplo, con reformas al empleo, que se traduce en despidos, en una baja de los salarios de todas las personas del sector público, entre los cuales se encuentran los maestros, los doctores, que a propósito de la pandemia, los doctores y los
trabajadores del área de enfermería no están para un contexto en donde son muy necesitados que se les baje el salario. En ese sentido, el FMI ha venido recomendando una serie de lineamientos, no solo a Costa Rica, sino también a otros países. Por ejemplo, Argentina o Ecuador, que han vivido ya varias crisis debido a los préstamos del FMI. Por ejemplo, Argentina en este momento es uno de los países más endeudados del mundo y debido a eso no ha podido salir de una crisis económica profundísima que lleva décadas. En ese sentido, Alejandro apuntó muy bien que el déficit fiscal se pronostica en un 9%, pero ha omitido el hecho también de que la deuda externa va a tener un peso muchísimo mayor, aproximadamente el 70% del PIB, también con la deuda interna. Eso quiere decir que el 70% de los bienes y servicios que se producen en Costa Rica van a estar financiados con deuda externa, es decir, vamos a ser un país endeudado. Y es esa lista tan gruesa de los países en América Latina que han caído ya en profundísimas crisis económicas, dan a entender que estos préstamos realmente no están solucionando ninguna crisis, sino que más bien las están agudizando. Ahora bien, este contexto de pandemia muchas veces se limita solamente todos los problemas económicos a la pandemia, pero no hay que olvidar que la pandemia nada más vino a descubrir, vino a evidenciar que habían problemas estructurales, habían problemas de desigualdad, habían problemas de pésima política fiscal, pésima política monetaria, inacción de parte de organismos como el Ministerio de Hacienda ante la evasión fiscal, inacción de la política cambiaria ante los problemas económicos. Y eso también evidencia que la reforma fiscal que apuntaba Alejandro tampoco ha funcionado muy bien, dado que, como podemos recordar, las amnistías tributarias, el Ministerio de Hacienda apenas recaudó el 10% de lo que se esperaba. Entonces, toda esa serie de medidas y este debilitamiento del Estado son realmente el problema que debemos discutir aquí. El préstamo del FMI nada más se limita a describir la pandemia como una causa de todos los problemas económicos, pero para resolverla. Muchas gracias, Josué. Se acabó su tiempo, sus 4 minutos. Pero ahora continuamos. Proseguimos, Alejandro. Tienes 1 minuto para formular una pregunta para Josué. Muchas gracias. Bueno, creo que mi pregunta le va a dar la oportunidad a José de expresar lo que creo que iba a expresar o esperaría que iba a expresar. José, entonces, con base en todo lo que acabas de decir, ¿de qué otra manera o cuál plan específicamente, con acciones, podría plantear usted para que el Estado costarricense pueda mantener las garantías y los servicios? Estamos de acuerdo que eso se tiene que mantener y lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Para la población sin acudir a un préstamo en el Fondo Monetario Internacional, que veo que es la línea a la que usted va, porque todavía no nos ha dado claridad de cuáles van a ser sus argumentos. Entonces, si usted lo que se opone es solamente el préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado pueda mantener todo esto? ¿Cómo hacemos para que el Estado mantenga sus finanzas y le pueda brindar esos servicios a la población de los que usted habla? Sería interesante que escuchemos, pues, propuestas con opciones y con números concretos. Muchas gracias. Alejandro, que si podrías repetir la pregunta porque parece que no se escuchó muy bien. ¿Se interfirió? Sí. Ok, repito. Que de qué otra manera, o sea, si está en contra de la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, Josué en este caso, puede realizar el Estado costarricense para mantener sanidad en las finanzas públicas, para mantener los dineros en las arcas del Estado y poder así garantizar los servicios esenciales a la población, ¿verdad? Como los que mencionó Josué, que estamos de acuerdo que se deben de mantener, que los vamos a debatir más adelante, sin acudir a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y que venga a dar una solución a las finanzas públicas, un abastecimiento a las finanzas públicas. Entonces, sería interesante que escuchemos, en este caso, unas propuestas concretas con números y con datos
para saber cómo va a ser el Estado para recuperar sus finanzas, sus arcas. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Josué, tienes 2 minutos para responder a partir de este momento. Sí, yo en este caso voy a tratar de esbozar varias alternativas y varias propuestas que se han venido hablando. Por ejemplo, los economistas investigadores del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional escribieron un documento hacia Casa Presidencial haciendo una serie de recomendaciones que a mi parecer son bastante precisas. Este documento habla sobre todos los beneficios y privilegios fiscales que le han venido dando, por ejemplo, a las zonas francas en el país, a las grandes empresas, al gran capital y a través de la evasión fiscal, que es uno de los números más alarmantes. Inclusive el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, cuando salió cuando fue despedido prácticamente del gabinete de Carlos Alvarado, manifestó que la evasión fiscal era uno de los problemas más serios en la política fiscal de Costa Rica. En ese sentido, las medidas y las alternativas deben ir de la mano con el combate a la evasión fiscal. Por ejemplo, redactar un proyecto de ley que se base en lo que la Comisión de los Panama Papers concluyó, que por cierto, esa comisión hizo un muy buen trabajo y los diputados, ninguno hasta el momento ha tomado las recomendaciones para hacer una política fiscal y políticas públicas más justas. En ese sentido, se puede recaudar el déficit fiscal, para el déficit fiscal, en un aproximado entre el 4% y el 8%, que es lo que representa la evasión y la elusión fiscal en este país. Listo. Muchas gracias, Josué, por formular su pregunta. Ahora invitamos a Josué, a responder la pregunta que le hizo Alejandro. Josué, tienes 1 minuto para plantear una pregunta a Alejandro. Ok, Alejandro, eso ya lo había mencionado, pero ahora se lo quiero hacer en forma de pregunta. Según esas predicciones de los observatorios económicos, además del 9% del déficit fiscal, también se pronostica que la deuda va a estar conformada en el PIB con un 70%. En los años venideros, ¿cómo vamos a solventar esa deuda? Un país tan endeudado y con condiciones económicas tan severas que va a tener la pandemia, ¿cómo vamos a lograr pagar esa deuda? Muchísimas gracias, Josué, por tu pregunta. Alejandro, tienes 2 minutos para responder la pregunta que te formuló Josué. Ok, muchas gracias, Josué. Y muchas gracias porque también me permite, pues aquí, argumentar más a profundidad de lo que trata este debate. Entonces, como lo mencioné anteriormente, el hecho de solamente tener un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y que las garantías para que los inversores vengan a Costa Rica y puedan tener seguridad de que sus inversiones van a funcionar, ya es automáticamente una forma de atraer inversión. ¿Qué significa esto? A la hora de venir más inversión, van a venir más fuentes de empleo. A la hora de que vengan más fuentes de empleo, va a disminuir el desempleo. Las personas van a tener mayor capacidad económica, van a generar más consumo y más gasto y por ende se da toda una reactivación económica para que el país pueda salir adelante. Ahora bien, con respecto a el tema de la deuda, sí, la deuda continuará aumentando, ¿verdad? En este momento, pero justamente con el préstamo al Fondo Monetario Internacional es porque cuando acudimos a esto es porque ya no hay vuelta atrás, porque ya no hay dónde más pedir prestado y si vamos a pedir prestado a otras entidades del mercado, pues los intereses serán mucho mayores y serán más difíciles y sería acumular más deuda y destinar más de los poquitos recursos del Estado para el pago de estos préstamos y para el pago de esos intereses elevadísimos, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se dé esta reactivación y se paguen menos intereses con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, le da una oportunidad al país de continuar creciendo
de continuar reactivando la economía y por ende de continuar brindando los servicios a la población. Excelente, muchísimas gracias Alejandro por su respuesta. Ahora, tenemos los 5 minutos de argumentación libre, en los que los primeros serán otorgados para Alejandro y luego serán para Josué. Alejandro, tienes 5 minutos para argumentar libre. Muchísimas gracias, Ariana. Bueno, en contrarréplica un poco de lo que dijo Josué durante su primera intervención, en este caso, el poder, el ejecutivo, lo que hace o de sus principales esfuerzos a la hora de pedir fondos al Fondo Monetario Internacional es justamente resguardar el Estado Social de Derecho. Y la posición del Ejecutivo en este momento es: no vamos a hacer venta de activos aún, ¿verdad? Y para eso es que acudimos y para eso es que damos esta propuesta, porque tenemos que mantener la salud, la educación y todo. Entonces, yo no sé si Josué leyó todo el plan, el que propuso el Ejecutivo, pero ahí viene muy claro donde se justifica que eso no se va a hacer todavía. Y únicamente en lo que es venta de activos, en la primera propuesta que se hizo era la venta de Fanal y Vixa. Bueno, y terrenos que tiene el Estado. Es lo único en activos que el Estado consideró per se. Que esto nada más significa una recaudación del 0.57% del PIB. O sea, estamos hablando que no es lo suficiente para lo que en este momento necesita el Estado y para en este momento resguardar las condiciones de las personas y continuar brindando los servicios que brinda el Estado costarricense. De igual forma, como lo dije anteriormente, los recursos a la hora de acudir al Fondo Monetario Internacional es justamente con la intención de disponer de menos de los nuevos recursos. O sea, suena redundante, pero es justamente eso, de los nuevos recursos que genera el Estado para pagar menos intereses que si se pide plata prestada con otras entidades. Entonces, tendríamos que, de lo que se recoge, tendríamos que pagar más y destinar menos recursos para las necesidades de los y las costarricenses. Y ahora bien, hay otras cosas, otras aristas que debemos de tener en consideración, y es justamente en dar propuestas. Y pues sí, concuerdo con Josué en la necesidad de mejorar la recaudación fiscal, y eso se está haciendo y eso se empezó a hacer. Después de aprobada la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, solamente se estima que en el primer trimestre del 2020 se reportó el déficit primario más bajo de los últimos 10 años, de un 0.12% del PIB, con una reducción del 73.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué significa esto? Que la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas sí empezó a darle a Hacienda los recursos que necesitaba. Pues bueno, viene la pandemia. Y otra cosa, Josué antes dijo que esto viene a dejar en claro que la situación fiscal estaba grave, pero es que esto no fue ninguna novedad para nadie. Todos sabíamos que la situación fiscal de Costa Rica era súper grave desde antes de aprobar la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Y la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas se aprueba en un margen donde también decíamos que ya no había nada más que hacer y aún así se viene la pandemia, entonces empeora y pone en jaque aún más al Estado costarricense y al Ejecutivo a tomar acciones. Entonces, continuando por la línea de las propuestas que considero pertinentes y oportunas para el país, entonces sí necesitamos fortalecer el Ministerio de Hacienda, un ministerio más robusto que cobre realmente los impuestos como debe de ser, que identifique a los evasores, ¿verdad? Y que tenga mayor sanciones para las personas o para las entidades o para las empresas que no están tributando como respecta. De igual forma, es muy importante eliminar la duplicidad de funciones del Estado. Actualmente hay muchas instituciones en las que todas realizan lo mismo y eso significa más empleos, más salarios, más pluses y todo. Necesitamos ver dónde hay varias instituciones que hacen lo mismo y ponerlas dentro de una misma entidad. Y es que
esto es lo interesante. Esto venía también en la propuesta que ayer el señor presidente descartó, donde se habla de fusionar varias entidades. Bueno, hay en la propuesta, imagino que cuando Josué leyó la propuesta, vio donde venía un cuadro con todas estas y cómo se proponía y cuáles entidades pasaban a hacer función de otros ministerios y así. Y de igual forma se requiere una reorganización de la planilla pública. Esto es más que todo en un carácter de emergencia también, donde se necesita trabajar en eso y actualmente hay una propuesta de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para la reforma del empleo público también. Y hoy casualmente salió... Alejandro, se te acabó el tiempo. Muchas gracias por tu intervención. A continuación, Josué tiene su argumentación libre. Usted cuenta con 5 minutos para realizar su intervención a partir de este momento. Ok, muy bien. Para empezar a esbozar cuáles son esos problemas de fondo que tiene la propuesta del gobierno hacia el FMI, primero hay que enfocarse en los 3 títulos en los que se divide y en donde están las medidas que tienen más peso. Estas medidas son permanentes, temporales y estructurales. ¿Por qué se dice que esta propuesta tiene naturaleza dañina y una naturaleza regresiva y que afecta más a las clases bajas y medias y no tanto a las que más tienen? Primero porque dentro de las medidas permanentes está el impuesto a las viviendas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno revisa el documento, este impuesto a las viviendas no está dividido proporcionalmente dependiendo de la vivienda. En ese sentido, una vivienda de lujo, una mansión, no va a pagar el mismo porcentaje de impuesto que paga la casa de una clase media o la casa de las clases más bajas. Cuando se habla de progresividad y regresividad en los impuestos, hay que tener muy en cuenta esto, porque si uno hace una propuesta de impuestos, uno asume que no todas las personas tienen la misma capacidad de pago y que la proporcionalidad es distinta y que el peso de pagar un cierto rubro de impuesto para las clases más bajas no es lo mismo que para las clases más adineradas. En ese sentido, ese pago de impuestos puede perfectamente perjudicar la capacidad de consumo de las clases más bajas y de la clase media inclusive. Esos sectores que consumen son los que también aportan al mercado de bienes y servicios, porque ellos compran y ese dinero también va hacia las empresas. ¿Qué pasa si reducimos la capacidad adquisitiva de las clases más bajas? Pues no compran, no consumen. El PIB se ve afectado. Luego de esto vienen las medidas temporales, por ejemplo, el impuesto a las transacciones, que tampoco, de nuevo, no se estructura de manera adecuada porque es el mismo impuesto para todo tipo de transacción. Es decir, es el mismo impuesto de la transacción que hace la familia pobre pagando el alquiler que los grandes capitales fluyendo a través de la bolsa de valores también en transacciones. Cuando no se diferencian este tipo de cosas y hacen una propuesta tan vaga como esta, uno se pregunta realmente si el gobierno tiene interés en solventar la crisis, ¿verdad? Y para quiénes quieren solventar esa crisis. Acepto la pregunta. Un momento, tenemos un problema con el Perdón, micrófono de ya, Alejandro. sí, ya. No sé. Es que no lo activé, perdón. Josué, la primera pregunta es, ¿sabía usted que este impuesto sobre la renta que usted está diciendo no es un impuesto permanente? Bueno, esto era primero que todo en la propuesta que ya no está a discusión, porque fue la que el presidente el día de ayer retiró. Entonces, esto está abierto al diálogo. Ahora bien, basado en esta propuesta, el impuesto es un impuesto extraordinario sobre la renta, que solamente lo planteaba antes por 2 años, que se iba a aplicar únicamente en el 2021 y en el 2022. Y luego sí mantiene esta progresividad, como lo planteó el Ejecutivo,
porque, por ejemplo, para personas físicas con rentas netas menores a 3.732.000 colones se mantienen exentas, y también las superiores se incrementan progresivamente con un mínimo de 2.5% hasta un 10.5%. Y bueno, si usted leyó todo el plan, justamente vienen ahí los montos con cada cuánto es progresivamente. Por lo cual, venir a decir que no es progresivamente es un poco contradictorio a lo que sí planteó el Ejecutivo, y eso para tenerlo presente. Y el impuesto a las transacciones, también, usted sí lo dijo, en eso estoy de acuerdo, también es temporal, pero el impuesto a las transacciones es justamente una forma de que el Estado pudiese, porque no sabemos si se va a aplicar o no, eso no se sabe en este momento, hay que verlo después de negociaciones, tener un ingreso que sea con un bajo costo administrativo y de una forma más rápida para la economía, y que, según dicen los expertos, genera un bajo impacto en las finanzas. No estoy diciendo que a criterio personal sea esta la Listo. forma más viable, Disculpen, pero en este caso Ale, nos estamos ¿se basando puede en el reformular documento. la pregunta para que Josué la pueda responder? Ya que se nos van a acabar los 5 minutos de argumentación libre de Josué. Entonces, reformula la pregunta y Josué seguimos. Sí, no, la pregunta era más que todo como un comentario. Entonces, ya que lo expliqué, ¿verdad? Era que si José tenía conocimiento de esta progresividad, como venía explicada en el plan. Muchísimas gracias, Josué. Prosiga. Sí, me quedó muy claro el comentario. Sin embargo, para tratar de dejar las cosas un poco más claras, yo no estaba hablando del impuesto a la renta, yo estaba hablando del impuesto a las viviendas, ¿verdad? Yo hasta el momento no he hablado nada del impuesto a la renta, que efectivamente, como dice Alejandro, tiene ciertos rubros de progresividad. Yo estaba hablando de lo regresivo, que es el impuesto a las viviendas, y creo que eso ya lo dejé muy claro. Eh, y el impuesto a las transacciones, como bien lo dije, no diferencia entre clases sociales ni tampoco diferencia entre pequeñas, medias y grandes transacciones. Por eso es regresivo, eso no es nada progresivo. Ahora bien, entre las medidas estructurales se incluye disminuir cargas sociales en 5%, es decir, que los patronos van a tener que pagar menos por cargas sociales para sus empleados. Sin embargo, aquí tampoco se distribuye dependiendo de quién sea el patrono y cuál es la compañía. Es decir, uno podría esperar que efectivamente una micro, pequeña o mediana empresa que la está pasando muy mal en la pandemia no pueda cumplir con todas sus cargas sociales. Pero a eso también se puede acoger las grandes empresas, a eso se puede acoger la Pindeco, es decir, la Pindeco puede decir, disminuyan las cargas fiscales en un 5%, no pago todo el seguro a mis trabajadores, están en una condición casi precaria de trabajo y el gobierno es el que le tiene que pagar a la caja por ellos, porque esta propuesta no discrimina ni diferencia entre las pequeñas empresas y las grandes empresas. Estas medidas... entre las que mencioné, permanentes, estructurales y temporales, la mayoría tiene una naturaleza regresiva. Y no solo eso, esto también se aplica a los lineamientos que tiene el FMI, que son políticas de austeridad fiscal. La FANAL, como bien lo señalaba Alejandro, se va a vender, el gobierno pretende venderla. Lo que pasa es que la FANAL está valorada en 20 millones. La FANAL al año paga 20 millones en impuestos al gobierno. Eso quiere decir que más bien vamos a perder. Es una medida a corto plazo. Se van a dar 20 millones inmediatamente, pero se van a perder millones en impuestos a futuro. Que a propósito de la deuda tan grande que tenemos, no podemos dejar de percibir impuestos en estas condiciones. Gracias, Josué, por su intervención. A continuación, pasamos a la sección de preguntas y comentarios del público, donde ustedes, las personas que nos están viendo en este momento, pues realizan sus comentarios. Así que vamos a proceder a leer los comentarios que nos proyecta la producción acá. Agradecerle a todos los Birnautas, aproximadamente 35 comentarios en el programa del día de hoy. Amanda Morera nos dice, mucha suerte, Josué, sos excelente. Orlando Santiago Mejía comenta, suerte a ambos oradores. Mario Enrique Olivares, éxitos, Josué, sos grande. Víctor Naranjo comenta, grande Rivas. Nicole Rivera Morales, espacios muy importantes, éxitos, Josué.
Valerie Hidalgo también comenta, vamos Rivas. Me trajo barra, Josué. José Pablo Díaz, crack Josué. Isaac Rojas comenta, Gambate Rivas Kun. Ashley Juárez nos dice, Alejandro, muy claro y preciso sobre los aspectos iniciales del préstamo ante el FMI. Vamos con la primera pregunta. Les recordamos a nuestros oradores ser bastante concisos porque tenemos bastantes preguntas y pues queremos responderlas todas, o al menos tratar de responderlas todas. La primera es de Marco Antonio Mora, que comenta, ¿qué es lo que el Estado debería hacer en lugar del préstamo con el FMI? Si gusta, Alejandro, nos das pues tu respuesta. Bueno, en este caso es triste, es una dura realidad y aquí es qué debió hacer el Estado antes. ¿Cuándo debimos de haber solicitado, haber hecho las reformas fiscales? ¿Cuándo debimos haber mejorado la recaudación fiscal para no llegar a este punto? En este momento, la mejor alternativa y la más viable para Costa Rica, en la que los números dan pues las alternativas menos dolorosas, porque esto, como muchos expertos lo dicen, es una medicina amarga, pero es la forma menos difícil y menos dura para sacar al país adelante y la forma más racional y más consciente de evitar aumentar la pobreza y la desigualdad a niveles drásticos, o sea, más de lo que está en este momento. Entonces, mi respuesta es, ahorita en este momento, no hay otra alternativa viable, que fue justamente lo que yo le pregunté a Josué anteriormente. Entonces, ojalá que aproveche el espacio para ver si nos da una propuesta con números y con datos concisos y reales, que me quedé esperando, la verdad. Perdón, gracias Alejandro. Josué, tu respuesta. Estás muteado también. Según los economistas del Observatorio Económico y Social de la UNA, ellos redactaron un documento bastante amplio y muy preciso. Ellos hablaban ahí de que una de las alternativas más sanas, y como yo la mencioné anteriormente, era el combate a la evasión fiscal. Y que también decía que ese combate puede ayudar al PIB entre un 4 y un 8%. Esa es una de las medidas. Claro, uno no puede pensar tampoco que una sola medida llegue a solucionar todo el problema, por eso hay que pensarlo de manera integral, hay que ver varias soluciones. Esos economistas también proponen un impuesto a las zonas francas, que a propósito de todo el contexto fiscal del país, eso ha venido siendo muy polémico, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser posible? Dicen algunos sectores, entre ellos la OCAEP, que se les cobre a las zonas francas que traen empleo y demás. Sin embargo, eso se basa en las utilidades. Hace unos meses sacaron un informe de que habían grandes empresas que reportaban cero utilidades. En ese sentido, ¿cómo podemos negarnos a cobrar a esas empresas que ficticiamente declaran ser utilidades y que se sabe que tienen un patrimonio bastante grande? También hay otras alternativas que ellos señalan, y es un impuesto a la renta que ya lo propone la propuesta del gobierno del FMI, pero que también tiene muchos vacíos, que no está bien hecha. Por ejemplo, entre 4 millones y 15 millones casi no hay ninguna diferencia. Y más arriba de 15 millones tampoco hay diferencia entre las rentas. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR ha dicho que 3 personas en Costa Rica ganan la misma cantidad de dinero que gana 2 millones de costarricenses. En ese sentido, el cobro a las rentas más altas es definitivamente una de las alternativas más sanas, porque quienes deben sacrificarse en una pandemia no son los pobres ni deben ser los trabajadores, sino los que más tienen y los que más pueden. Genial. Muchísimas gracias, Josué, por su respuesta. Y seguidamente nos dice Silvia Arce Villalobos. Excelente escuchar a estos jóvenes, muy agradecida con este espacio. Muebles Torres nos comenta, los empleados que se deben recortar son los de los grandes elefantes blancos, Recope, FANAL, CNP, entre muchos otros, que son responsables del gasto público.
no los de salud ni educación. ¿Qué piensan ustedes sobre este comentario? Alejandro. Muchas gracias. Y justamente este comentario va en la misma línea de lo que ha argumentado el Ejecutivo y justamente en la línea de las mismas propuestas que yo he venido a mencionar que debería hacer el Estado. El Estado debe de buscar dónde hay que hacer esas reformas en el empleo público, dónde hay esa duplicidad de funciones, dónde hay instituciones que no están cumpliendo con sus objetivos para los cuales fueron fundados. El Estado no puede seguir manteniendo este tipo de instituciones que no están generando los resultados que deberían de generar o que se han ido creando por diferentes motivos en administraciones pasadas o en contextos pasados. El Estado debe de irse reformando y justamente es una forma progresiva de generar una reforma al Estado, lo cual se plantea con mucha claridad en el programa que se estaba discutiendo. Y no los de salud ni educación. Gracias, Alejandro, por su respuesta. Josué, si quieres nos brindas tus impresiones sobre ese comentario. Sí, me da varias impresiones. Primero que nada, cómo se define, ¿verdad? Un elefante blanco. En términos políticos, ¿qué es eso? Y bueno, a propósito de la pandemia, efectivamente los educadores y los médicos y el personal de enfermería han hecho una labor increíble, pero eso tampoco le quita peso a que un trabajador de la FANAL merezca su trabajo, ¿verdad? En ese sentido, la FANAL abastece de alcohol, por ejemplo, a la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una de las sustancias más utilizadas a propósito de la pandemia, ¿verdad? Entonces, cuando uno cuestiona la importancia de esas instituciones, también tiene que ver qué hacen esas instituciones por el bien del país, ¿verdad? La FANAL ha sido bastante importante, ha abastecido de alcohol a gran parte del territorio costarricense, y yo creo que eso es algo que debemos agradecer bastante. Y no solo eso, sino también que hay una diferencia entre los activos públicos y activos privados, y es que los activos públicos dan una serie de cargas parafiscales muchísimo más altas que dan las empresas del sector privado. En ese sentido, las empresas públicas aportan al régimen de invalidez, vejez y muerte. Ese rubro de carga parafiscal se pierde si se pasa a manos privadas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar también de hacer recortes, de cerrar instituciones, si esas mismas instituciones con sus utilidades aportan a otras instituciones del país como la educación y la salud? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Josué y Alejandro, por sus respuestas. Marco Antonio Mora nos dice, de no poder evitar emitir el préstamo del FMI, ¿cuál debería ser el mejor uso óptimo de ese dinero? Alejandro. Como lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, lo principal en este caso es mantener los servicios esenciales que brinda el Estado. Entonces, en este caso es, de nuevo, permitir servicios como la salud y la educación como se ha venido haciendo y fortalecer y continuar dando este crecimiento, además de apoyo a las instituciones educativas como las universidades, de igual forma el fomento de la vivienda para las personas que a menos no tienen, una forma de continuar dándole este respaldo y garantía a las personas de menos escasos recursos. El Estado debe de priorizar que esos fondos lleguen directamente a las personas que más lo necesitan y que no se quede ni en ni en procesos que no funcionan, ni en pensiones de lujo, ni en pluses laborales, que realmente puedan invertirse para que Costa Rica aumente su desarrollo y reactive la economía como debería de ser. Muchas gracias, Alejandro. Josué. En ese punto estoy bastante de acuerdo con Alejandro. Me parece que si definitivamente no hay de otra y ese dinero es procesado en una negociación, definitivamente el dinero tiene que usarse para fortalecer, no dejar caer el Estado social, democrático y de derecho que es Costa Rica,
fortaleciendo la educación, fortaleciendo la salud, incluso para el mantenimiento de los bonos proteger, que para las familias con más necesidades ha sido una verdadera salvación. Claro, lo que pasa es que ese escenario, ¿verdad? Es muy poco probable, porque lo que se pretende en realidad con las propuestas del gobierno ante el FMI es el eslogan de la reactivación económica. ¿Y qué implica eso? Siempre enfocarse en las empresas, en las grandes empresas, en cómo le quedamos bien a la OCAEP, cómo le quedamos bien a los grandes empresarios para incentivarlos, para que produzcan, ¿verdad? Mientras otras personas, los más pobres, pasan hambre y necesidades. Muchísimas gracias a ambos oradores por sus palabras. El siguiente comentario es de Ana Zamora y dice, ¿quiénes participaron en la elaboración de la propuesta? Supongo como que no fue el presidente. Alejandro. Sí, muchas gracias. Bueno, en el mismo documento lo que expresa, bueno, son las entidades, pues, oficiales del Poder Ejecutivo. No podemos señalar con nombres y apellidos quiénes estuvieron ahí, ¿verdad? Porque eso es información que, pues, está dentro de las labores que deben de cumplir las instituciones como el Ministerio de Hacienda. Entonces, me imagino que estuvo el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Economía, entre otras, asesores del presidente, Ministerio de la Presidencia, todo este tipo de personas que corresponden a su cargo participar en estos diálogos. Y además se dio un espacio para la participación ciudadana. Se realizaron 3 foros donde se hizo discusión con las personas y distintas representaciones para que la propuesta fuese más equitativa. Pues ahora, no sé, ponemos en duda o cómo fue el mecanismo que se utilizó para hacer este diálogo o por qué también los que se están oponiendo no estuvieron ahí o fue que no fueron llamados o fue que no hubo una buena comunicación, pero bueno, son otras matices ya que se pueden ver más en profundidad, pero que la intención del Poder Ejecutivo es decir como, bueno, si no están de acuerdo o si hay un malestar general en las personas y en la población con esta propuesta, creo que esa es la fe del Poder Ejecutivo y del presidente. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que esta pregunta ya como más dirigida hacia Alejandro, pero no sé si Josué gusta dar alguna respuesta ante ella. Una breve respuesta respecto a esta propuesta, ¿verdad? Alejandro ya dijo bastante bien quiénes participaron en esto, pero algo que hay que hablar es sobre que ayer precisamente la propuesta se retiró. Lo que pasa es que aunque se haya retirado la propuesta, eso no quiere decir que el gobierno no la defienda, ¿verdad? Entonces, aunque que la haya retirado, no se debió a que encontraron errores o a que encontraron inconsistencias los mismos gobernantes, sino que simplemente lo hicieron para abrir una mesa de diálogo, pero cuando el gobierno esté en la mesa de diálogo va a defender esa propuesta, ¿verdad? Y el presidente la va a defender. Entonces eso es algo que no debemos dejar de lado. Claro, gracias. Victoria Naranjo nos dice, excelente pregunta, Rivas. Un préstamo soluciona el problema ya, pero le queda a futuros gobiernos y ciudadanos cargar con la deuda sumamente elevada. El siguiente comentario es de Stephanie Villegas Suárez, quien comenta, como menciona el colega Alejandro, existen personas que no han leído muy bien y de forma crítica la norma. Simplemente atacan al gobierno sin medir las necesidades que presenta actualmente el Estado. La idea no es incrementar la deuda, hay que buscar soluciones. Pregunta a Josué específicamente, ¿de dónde van a sacar dinero si no se hace esta solicitud al Fondo Monetario Internacional? Josué. Bueno, a propósito de ese comentario, yo sí considero que hay críticas muy bien fundamentadas hacia la propuesta, por ejemplo, como la mencionabas, el impuesto a las transacciones, el impuesto a la vivienda, y que realmente merecen toda la atención del Ejecutivo. Esto no es un tema de oficialismo ni de politiquería, es un tema económico bastante serio. Y respecto a las alternativas y soluciones ante el no préstamo, también ya se ha dejado claro en este debate a través del Observatorio Económico y Social de la UNA que se debe solucionar prontamente el problema de la evasión y la elusión fiscal,
se debe cobrarle impuestos a quienes han tenido privilegios fiscales por muchísimos años y que no hay que olvidar que esas sumas de dinero son muy altas. Esas sumas de dinero tienen muchísima más capacidad de solventar las necesidades de la pandemia que cobrarle a los más pobres, porque ese dinero de los más pobres va a ser simplemente un paliativo a la crisis, no la va a solucionar realmente. Quienes más tienen son quienes más deben aportar y de ahí va a salir el dinero, tal como preguntó la compañera. Ashley Juárez nos dice, concuerdo con Josué cuando dice que la crisis de Costa Rica no es de ahora, pero reconociendo eso debemos ser realistas que ni el fortalecimiento para la recaudación de impuestos y propuestas para erradicar la elusión y evasión fiscal son suficientes para la deuda que tiene el país. Otro comentario de Justin Gutiérrez, quien comenta, la venta de FANAL no sería lo ideal, generaría una disminución de ingresos para la Municipalidad de Grecia, seguido que con la recaudación de impuestos que da FANAL, esta ayuda en programas con agricultores. Silvia Arce Villalobos nos dice, ¿quiénes serían los encargados de las famosas reestructuraciones de las instituciones del Estado? Yo no estoy de acuerdo con su venta o privatización, pero todos hablan de reestructurar y no hablan de personas encargadas o costos de hacer eso. Tal vez para cambiar un poco el orden, empezamos con Josué. Sí, en la reestructuración del Estado pueden trabajar múltiples actores, ¿verdad? Pueden ser propuestas del Ejecutivo, pueden ser propuestas de los diputados, incluso el Poder Judicial también puede influir por ahí. Y me parece que es una pregunta absolutamente necesaria porque hay que ponerle nombres y apellidos a las personas que quieren reestructurar el Estado. Muchas de esas personas, por ejemplo, la UCAEP, la Cámara de Empresarios, son uno de esos actores que proponen reestructuraciones del Estado, por ejemplo, la venta y la privatización de instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que con las empresas públicas, con los activos públicos, quien gana es el Estado. Como bien lo decía uno de los compañeros que comentó, la FANAL aporta a la Municipalidad de Grecia y también aporta al trabajo de los agricultores. Asimismo, otras empresas públicas también aportan al régimen de invalidez, vejez y muerte, aportan al Infocop, aportan a CONAPE, que a propósito de la pandemia muchos estudiantes están sobreviviendo gracias a un préstamo, y hablar de esta reestructuración del Estado desde esos actores empresariales que son los que están teniendo mayor influencia en las mesas de diálogo presidenciales, es bastante peligroso, ¿verdad? Claro que es necesario reestructurar el Estado, claro que es necesario hacer cambios, claro que es necesario hacerlo más eficiente, pero esa pregunta de quiénes son los encargados, me parece que todos deberíamos hacerla, ¿verdad? En este momento la UCAEP, en los próximos años, quién sabe. Muchas gracias, Josué. Pablo Molina Gómez, para ambos, ¿cómo perciben la salida de destitución del anterior ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez? ¿Se hizo lo correcto? ¿Por qué sí o no? ¿Y qué rescatan de las declaraciones de dicho exministro? Alejandro. Muy interesante la pregunta planteada por Pablo. Y pues sí hay declaraciones del exministro muy concisas y muy acertadas, considero yo, a criterio personal, sobre la situación actual y sobre las propuestas y la fe de él justamente de generar pues estos cambios en el Ministerio de Hacienda y fortalecer al Ministerio de Hacienda. Esta famosa intervención que él hizo también sobre los alquileres y todo, pues son de las propuestas que se deberían de acoger y se deberían de poner en práctica, porque cuando hacemos referencia a la reducción de gastos innecesarios, tiene que plena relación con todo eso, que el Ministerio de Hacienda esté destinando gran parte de sus recursos para pagar alquileres. No es ese el sentido que debería de llevar, que debería de llevar la trayectoria país. Entonces, hay cosas, los motivos por los cuales el ministro ha salido así, pues creo que son motivos más políticos y internos, ¿verdad?, de la administración, pero sí hay mucho que rescatar de su conocimiento, y no solamente del señor exministro Rodrigo Chávez, sino de una alta gama y de expertos y economistas y talento nacional que tiene el país.
porque si bien uno saca tiempo para escuchar y para informarse y para escuchar diversidad de opinión, uno se da cuenta de que de verdad hay muchas alternativas y pues espero y tengo la esperanza, valga la redundancia, que el Ejecutivo abra estas mesas de diálogo donde realmente se puedan escuchar la diversidad de opciones y de criterios. Gracias, Alejandro. Josué, tus impresiones sobre ese comentario. Me parece un comentario muy interesante, principalmente porque, si no me equivoco, el 2 o el 1 de octubre, Rodrigo Chávez en una entrevista afirmó que la propuesta que hizo el gobierno no la va a aceptar el FMI. Es decir, que tiene tantos vacíos y tantas inconsistencias y está tan mal hecha que ni el FMI la va a aceptar, porque el FMI tiene una serie de lineamientos que son muy claros y deben cumplirse sí o sí. Esa declaración es muy interesante a la luz de que su renuncia en el gabinete de Carlos Alvarado se dio por diferencia de opiniones y de trabajo. El ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, recalcó muy bien que había un problema gigantesco con los alquileres del Estado, con los alquileres del Ministerio de Hacienda, y cuando quiso ordenar eso, de una manera muy vehemente, surgieron conflictos políticos con el señor presidente, y terminó pues como terminó. Todas esas declaraciones que ha dado evidencian que efectivamente hay problemas de comunicación serios en el gabinete de Carlos Alvarado, hay problemas serios en la estructuración de proyectos, cómo se manejan esos proyectos y para quiénes van dirigidos esos proyectos. Muchas gracias, Josué. Agradecerle también a todas las personas que han estado comentando. Pues lamentablemente no podemos leer todos los comentarios porque han sido muchos en el programa de hoy. De todas formas, pues, agradecerles por haber comentado. A continuación, pues pasamos a la sección de conclusiones. Correcto. Alejandro, tienes 4 minutos para dar tu conclusión. Ale, tienes el micro apagado. Sí, de nuevo, perdón. Primero que todo, bueno, agradecer por el espacio y todo, y a Josué. Me queda la duda de dónde está el impuesto a la vivienda del que habló Josué. El impuesto a la vivienda no está planteado en la propuesta. La propuesta, inclusive ahorita en el debate la revisé de nuevo y no plantea esto, solamente plantea el impuesto sobre la renta. Entonces, pues es importante tener como un poco más de cuidado con esos términos para lo que se va a abordar en el momento de una discusión. Lamentablemente, en la situación del país no hay vuelta atrás. La situación es triste, la situación es crítica. No queríamos llegar a este punto, pero lamentablemente políticas populistas y politiqueras nos llevaron a caer en esto, en no tomar acciones concretas en el momento que se tenían que hacer y todo. Evidentemente no dejó al país preparado para una situación grave y ahora tenemos que tomar la medicina amarga. Cuando un país debe acudir al Fondo Monetario Internacional, como lo dije al principio, es porque la situación es grave, porque la situación tiene que recuperarse de una u otra forma y pues esta es la forma más viable, como por ahí decían, la forma menos mala, triste, menos mala, pero hay que hacerlo, ¿verdad? En este punto. De igual forma, lo importante en este caso y la función del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, aquí es velar y proteger la estabilidad macroeconómica de Costa Rica y también evitar una destrucción de empleos masivos en todos los ámbitos, porque no podemos concentrarnos solamente en evitar la destrucción de empleos masivos del Estado, porque no se trata de venir a decir que solamente tenemos que defender a los empleados del Estado, también tenemos que pensar en los empleados del sector privado. ¿Qué está pasando si las empresas se van? ¿Cuántas personas van a quedar desempleadas? Y todo eso tiene plena relación con el manejo del déficit fiscal y de las finanzas que haga el Poder Ejecutivo en este momento. Y que todo con el objetivo principal de evitar aumentar de manera drástica los índices de pobreza. Porque si no se toman acciones, si no se actúa ya, si el Estado no busca recursos,
vamos en esa línea y eso es lo que tenemos que evitar. Y esa es la responsabilidad de las autoridades, de todos los ámbitos que deben de hacer, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Es mucha responsabilidad la que está en mano y por eso la importancia de dialogar y pues recuperarnos y de sacar el país adelante progresivamente. Y es muy importante tener presente la progresividad, que si bien la propuesta lo contempla, no todas las personas estamos de acuerdo al pie de la letra a lo que expresa la propuesta. Hay que replantear, hay que revisar con lupa y con más detalle esta progresividad, sí. Y pues también el gobierno a la vez tiene que buscar la forma de poder garantizar y de sanar sus finanzas, las cuales se han visto seriamente perjudicadas por la pandemia en todos los sentidos. Y pues cuando hablamos de reformas del Estado, evidentemente hay que hacerlo con vistas de que vamos a replantear un Estado con mayor, que sea más eficiente, un Estado que realmente atienda las necesidades de las personas, un Estado que dé calidad de servicios, un Estado que recaude realmente servicios, un Estado con una policía fiscal más estable que cumpla mejor su trabajo, que tenga más recursos en todos los sentidos y muchos más. De igual forma, un fomento en la dinamización de la economía, pues para salir adelante, porque la esperanza está, y yo sé que sí lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por sus conclusiones. Josué tiene 4 minutos para pues, presentarnos sus conclusiones a partir de este momento. Yo terminaría principalmente con una serie de reflexiones y que efectivamente hay medidas que se debieron tomar hace bastante tiempo y que lamentablemente en momentos tan importantes como la discusión del plan fiscal se dejaron absolutamente de lado, medidas que en este momento nos vendrían muy bien. Y, y a pesar de que parece ser tarde para tomar muchas medidas, hay cosas que igual se pueden seguir haciendo. Y, y por lo menos tratar de asegurar a largo plazo un futuro esperanzador para todos los costarricenses. En ese sentido, la deuda no es definitivamente un camino que a largo plazo tenga esperanza. Y aquí también hay que hablar sin ningún, sin ninguna culpabilidad de sacrificios, ¿verdad? Porque en una crisis efectivamente hay que sacrificar más. Pero la pregunta es, ¿quiénes, verdad? ¿Quiénes se van a sacrificar en las crisis? ¿Vamos a seguir sacrificando a los trabajadores, a la clase trabajadora? ¿Vamos a seguir sacrificando a los que menos tienen, verdad? Con más impuestos. Y aquí hay una discusión bastante interesante porque detrás de una frase tan simple como no más impuestos se esconden una serie de actores, ¿verdad? Por ejemplo, sale la OCAEP diciendo no más impuestos y, y se está prácticamente agarrando de, un, de una idea de las clases que de verdad no pueden pagar más impuestos. Pero hay sectores que sí pueden hacerlo. Hay sectores que tienen la capacidad de hacerlo. Y definitivamente esos sectores están con nombres y apellidos, son los que reportan cero ganancias ficticiamente al Ministerio de Hacienda, eh, son los defensores, eh, las empresas a las que defiende el OCAEP, los grandes capitales, las grandes rentas, y además los, los sectores productivos que han tenido exoneraciones fiscales escandalosas en las últimas décadas y han tenido unos privilegios y que ahora en este momento digan que no pueden aportar nada y que se les haga más caso a ese clamor que al clamor de las clases más bajas, es bastante, bastante contradictorio. Además de eso, como parte de las conclusiones, hay que hablar también de que hay propuestas. Hay propuestas que están haciendo diversos sectores, tanto populares como académicos. Por ejemplo, estamos hablando de un documento escrito por investigadores de la Universidad Nacional, ¿verdad? Que a propósito de este programa es la que financia esto, ¿verdad? Así pues, esa serie de economistas están dando medidas bastante claras, entre las que se incluye impuestos
eh, impuestos significativos a las grandes rentas. Incluso también mencionaron que debería usarse un porcentaje de la reserva del Banco Central, y aquí ellos hacen una diferenciación muy interesante porque hay una discusión en torno a eso, de si usar la reserva aumenta o no la inflación, si es posible o no, y ellos dejan muy claro que hay una diferencia entre los pasivos del Banco Central y los activos del Banco Central, que según la ley orgánica, los activos pueden usarse en momento de crisis, y es un pequeño porcentaje, que ese pequeño porcentaje de ese dinero que tiene el Banco Central puede perfectamente utilizarse para ayudar a la crisis, y no necesariamente, señalan ellos, tienen un impacto mayor en la inflación del país. Entonces, definitivamente, estas soluciones deben darse en una mesa de diálogo. En ese sentido, el gobierno hizo bien abrir una mesa de diálogo, pero habrá que ver quiénes participan de esa mesa de diálogo y si va a ser realmente horizontal, o vamos a seguir viendo las redes de poder dentro de la política, que quienes tienen más capacidad, tanto política como económica, así como de influencia en las decisiones, van a seguir gobernando este país, y no realmente los especialistas en el tema, así como las clases más afectadas. Para terminar, esto es definitivamente un problema que está atravesado por discursos de clase, ¿verdad? Es una cuestión de empatía también. Muchas veces se habla de que el razonamiento siempre lo es todo, pero la verdad es que no lo es todo. Hay personas que están pasando hambre, hay personas que pueden perder su negocio, hay personas que le están pasando mal, la salud de las personas se está deteriorando, y no podemos seguir con poca empatía, seguir con eh, con ciertos actores del gobierno que no prestan atención al estado de la población, y definitivamente eso son cosas que hay que pensar y que hay que resolver de manera democrática. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias a Josué y a Alejandro por las contribuciones. Fueron muy valiosas para este debate que en realidad fue muy movido, muy ajetreado. Muchísimas gracias a los dos. Y a manera de conclusión, es muy difícil hablar de un tema más ahora que está en apogeo. Es algo que nos atañe a todos los costarricenses. Además de ponernos la mano en el corazón sin necesidad de caer en populismo, hay que ser reales, hay que ser francos y como lo hicieron los dos moderadores, expresaron puntos, expresaron maneras en las que se pueden tal vez evitar este préstamo, también expresaron los beneficios de este préstamo a la brevedad posible de esta emergencia de crisis mundial, pero al final creo que fueron aportes muy valiosos y todos nosotros costarricenses estamos abogando por nuestro derecho de hacer valer lo que nos importa y que no nos toque en el bolsillo. Además, quería nada más aclarar al compañero Josué, el programa no está financiado por la Universidad Nacional, somos un programa independiente, entonces, sí, por cualquier cosa. Muchísimas gracias por estar aquí esta Me disculpo, me noche. disculpo. Tranquilo, muchísimas gracias. Y nada, ahora le cedo la palabra a mi compañero Kevin y vamos cerrando. Así es, pues nada, un excelente debate, la verdad. Felicitar a ambos oradores, pues, por sus argumentos, por mantenerse, pues, bajo el respeto, ¿verdad? Y agradecerles por estar acá, por haber participado. Tenemos una pequeña invitación que hacerles, que nos la envían de parte de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Quienes nos invitan al webinar Estándares Internacionales y Prácticas en el Acceso a la Información Pública durante el COVID-19. Este es un evento organizado por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y pues extenderles la invitación a que participen el martes 13 de octubre del presente año, de 10 a.m. a 11:30 a.m. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Ha sido pues un debate muy rico, como lo mencioné antes, muy profesional, y pues agradecerle a ambos oradores por haber pues aceptado la invitación y por haber participado. Así que pues procedemos a despedirnos de todas las personas que nos vieron.
Alejandro, unos segundos ahí para despedirte de los Beernautas. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas, a todas las interacciones, de verdad. El espacio fue muy rico, de verdad se aprovechó muchísimo, fue un espacio de muy elevado, de calidad, de verdad. Y principalmente a Josué, de verdad, estuvo excelente el espacio, también sus intervenciones y todo. Y también a Universitarios en Debate por la invitación. Y a Josué, todos, también muy buenas tienes noches. unos segundos de despedida. Eh, bueno, seguir reiterando, de verdad, el agradecimiento a Kevin, a Ariana, a Walter y al equipo de Bate la Una y a todos los que organizaron esto. Los comentarios, las preguntas estuvieron muy enriquecedoras, definitivamente fueron muy precisas y vinieron a aportar mucho al debate, así como la participación de mi compañero Alejandro, que también estuvo muy buena y definitivamente ese espacio ha sido bastante enriquecedor y, y deberían promoverse muchísimo más en la comunidad universitaria. Muchas gracias por crear ese tipo de espacios, porque también le da una voz a los jóvenes que muchas veces es negada. Okay. Muchas gracias. Gracias a todos y nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a las 8 p.m. Muy buenas noches.